tendrá preguntas específicas al respecto para que no nos perdamos en estas preguntas tan generales. Vamos a formular preguntas más específicas. Buscamos un poco más de especificidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar del anteúltimo tema que tiene que ver con la pregunta del profesor Jones respecto de si el laudo debe motivar la elección de un experto frente al otro. En los escritos de TECO y en las expresiones de ayer, nosotros tenemos que decir que esos motivos están en el laudo. Así que no tenemos que abordar esa situación. Y entonces, en el caso de la falta de motivación de la elección de un perito u otro, bueno, en este caso no se puede anular una decisión. En el caso de Antin contra España, la diapositiva 25 del cierre de TECO, vemos justamente esta cuestión. Este fue un caso que tenía que ver con plantas solares. Los peritos de la demandante asumieron que la vida útil sería de 35 a 40 años y los daños del tribunal se calcularon sobre esa base. El tribunal, los peritos lo calcularon así y ellos no lo aceptaron y concluyeron que sería de 25 en lugar de 35 a 40 y sobre esa base el tribunal modificó los daños. Los daños incluían flujos de caja futuros que equivalían a cerca de 431 millones de euros y hubo una reducción de 36 millones a la baja. Y luego España solicitó la anulación del laudo porque el tribunal no suministró el motivo de esta reducción y hubo un procedimiento de rectificación más adelante y como parte de este procedimiento el tribunal explicó que el motivo por el cual había realizado este ajuste y al tiempo que redujo el flujo de caja en 36 millones, dijo que el cálculo por parte del Tribunal de la Vida Útil sobre la base de la prueba en el expediente y el informe de los peritos, punto final, es decir, esto es la única explicación que el tribunal ofreció en este caso para la decisión de daños y perjuicios. España sostuvo que esto era anulable porque fue una denegación del derecho a ser escuchado en el caso Antin y la solicitud fue desestimada por el comité ad hoc que observó en su decisión, de hecho, que no hubo otra explicación adicional en el laudo sobre cómo las pruebas y los informes respaldaban estas cifras. Es lo único que dijo el tribunal en relación con esto, solo una oración. Sin embargo, decidió no anular y afirmó, aquí cito, que las cifras de daños en general son aproximaciones por su misma naturaleza que establece el tribunal sobre la base de los hechos y las pruebas subyacentes son ejercicios de discrecionalidad y criterio que no se prestan a explicaciones detalladas ni mayor información y el comité opina que el tribunal no fundamentó de manera insuficiente los daños. Fin de cita. Un último tema que quiero abordar brevemente tiene que ver con el argumento de Guatemala en el sentido que hubo un quebrantamiento grave de una norma de procedimiento. Una vez más, la regla de procedimiento debe ser identificada. De lo contrario, no se cumple esto
Este umbral, en el caso Buena, Hoteles Buena, se estableció que se iba a desestimar esto en casos en los cuales el solicitante no logra establecer cuál es la regla de procedimiento quebrantada. Hoy se dijo que TECO mismo anteriormente había sugerido que el derecho a ser escuchado es una regla de procedimiento fundamental. Es correcto desde un punto de vista general. Guatemala aquí en este caso no probó este punto y con esto concluyo mi presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Voy a realizar un par de comentarios sobre la tasa de interés. Si comenzamos con la diapositiva 30, esta es la diapositiva que utilizamos en la apertura. Yo no creo haberla explicado, entonces brevemente para que quede claro precisamente de qué estamos hablando, el interés sobre qué montos ustedes verán aquí que nuestra reclamación, como saben, era por 21 millones hasta la fecha de la venta de EXA y otros 225 millones después de esa fecha. El tribunal original nos concedió todo el monto hasta 1,1 millones y nos dio intereses sobre este monto a partir de la venta en adelante. Y este interés fue concedido a la tasa preferencial de los Estados Unidos más 2%. Nos negó interés a partir de la fecha del incumplimiento y hasta el día de la venta. Dijo que sería enriquecimiento ilícito concederles interés por el monto de los daños a partir de la fecha. Esto fue anulado por falta de expresión de motivos. Y también se anuló, se rechazó el rechazo de nuestro reclamo por todos los daños después de la venta. El comité de anulación ratificó el laudo de 21,1% por daños históricos y también la tasa de interés preferencial postventa más 2%. Esto fue impugnado en la anulación, pero ratificado. El Tribunal de la Nueva Sumisión, en lo que hace a daños, nos concedió los 26,8 millones en daños y perjuicios, que es la pérdida hasta 2013, el final del periodo tarifario, y nos concedió también interés sobre estos nuevos daños y perjuicios a la tasa preferencial de los Estados Unidos más 2%, y también nos concedió interés sobre los daños históricos a partir de la fecha del incumplimiento en adelante. Las partes aceptaron ese monto de interés, era de $838,784, entonces ellos lo aceptaron. Y aceptaron también que se debe calcular utilizando el WACC. Entonces, el WACC de EXA. Entonces, allí tienen la cifra aceptada, ya tienen el interés, lo tienen que hasta 2010, tienen sobre las pérdidas históricas y luego tienen que transferir esto a futuro y ustedes ya tienen los daños históricos y el interés sobre ello a futuro con una tasa preferencial de Estados Unidos más 2%, y el Tribunal de la Nueva Sumisión sostuvo que son estos intereses los laudos con los intereses preventas, eso es lo que es. Y la tasa de interés sobre estos dos montos es lo que ahora impugna Guatemala, pero Guatemala no parece estar impugnando que durante la nueva sumisión nunca sostuvieron que el Tribunal de la Nueva Sumisión tenía que aplicar interés a los montos que eran libres de riesgo, porque había cosa juzgada en la cual se indicaba que tenían que aplicarlo a la tasa libre de riesgo. Entonces, no solamente no sostuvieron eso, sino que sostuvieron expresamente, como lo dije en la apertura y en la diapositiva 31, expresamente dijeron que el tribunal, es decir, de la nueva sumisión había establecido estos dos montos nuevos. Ahora bien, por primera vez esta mañana dijeron, no importa qué es lo que hayamos dicho. No importa qué es lo que hayamos dicho, porque ahora se les impide
decir que esta decisión, este dictamen debe ser anulado porque el Tribunal de la Nueva Sumisión estaba obligado a aplicar una tasa cuando expresamente le dijeron al Tribunal de la Nueva Sumisión que no estaban obligados a aplicar nada de esto y tenían la libertad de aplicar esta tasa libre de riesgo. Dijeron, no importa, no han renunciado a ningún derecho porque se los ha precluido porque el tribunal claramente exigió su facultad que estaban obligados a obtener una tasa libre de riesgo por cosa juzgada. Incluso si sostuviesen lo opuesto, para el tribunal estaría más allá de su competencia ignorar esta cosa juzgada si entiendo bien el argumento. Y esto es falso. No hay mérito en este argumento. Entre otros muchos problemas, se les impide presentar este argumento, pero no tiene sentido, porque el párrafo al que se remiten en el laudo, el texto, donde dice 766 que tienen que aplicar una tasa libre de riesgo, en el párrafo 767 dice que deben indemnizar a TECO a una tasa que permita a ellos endeudarse a una tasa comercial de los Estados Unidos, es decir, tasa preferencial de los Estados Unidos más 2%. Como acabo de mostrar en esta primera diapositiva, nunca hubo algún laudo de intereses a una tasa libre de riesgo. Entonces, ¿cómo puede ser una falta de dictamen ser cosa juzgada y jurisprudencia para el próximo tribunal? El único laudo que alguna vez fue dictado por un tribunal antes del Tribunal de la Nueva Sumisión fue de la tasa preferencial de los Estados Unidos más 2%. Y luego vimos que los tribunales de los Estados Unidos aplicaron la tasa, Guatemala pagó esto. Y si hay algo que va a ser cosa juzgada fue el dictamen judicial. Será ese dictamen que ahora le piden que ignoren, le están pidiendo que se ignore lo que en realidad se decidió y que concedan cosa juzgada, efecto de cosa juzgada a un texto en el laudo que ni siquiera fue un dictamen. No podía ser un dictamen, ni establece la tasa. En la apertura, Guatemala, se le preguntó a Guatemala qué puede ser. Bueno, dijo que sí, que pueden ser bonos del tesoro, que puede ser a 10 años. Pero ¿cómo? Eso no es una tasa, simplemente le está dando un producto. Entonces, esto no tiene efecto de cosa juzgada para nada. Y luego el tribunal mismo dijo, al rechazar el argumento de que había algún efecto de cosa juzgada en lo que hace interés, estos dos párrafos son internamente incongruentes, con lo cual no pueden ser considerados cosa juzgada. Guatemala también habló hoy sobre el párrafo 768. Muy brevemente me gustaría poner esto en pantalla para que vean la redacción. Este fue uno de los párrafos que fue expresamente anulado y Guatemala dijo esta mañana que esto fue anulado y la premisa del párrafo 768 era 767, con lo cual 767 también se debe anular y el párrafo 766 es el único que no es anulable. Y más allá de todo lo que expliqué, que 766 no puede tener efecto de cosa juzgada, también hay una mala interpretación del laudo. El párrafo 767 no se basaba en 768. 767 no fue anulado y esta fue la tasa que en realidad se aplicó. No sé si podemos mostrar los párrafos en el laudo 768 para verlo fácilmente. Entonces, no sé si les lleva demasiado tiempo, no se preocupen. Perdón. Una pregunta muy rápida. En el recurso solicitado por TECO en la nueva sumisión, ¿se hizo un pedido o hubo un reclamo del interés postventa? Sí, sí. Este es un recurso específico, ¿correcto? Sí. Pero en ningún momento Guatemala cuestionó falta de jurisdicción o algún otro motivo, cosa juzgada, o que cosa juzgada no era algo renunciable, nada, correcto.
No quiero demorarlos más, pero el párrafo 768, el momento de la anulación, es el párrafo que establece que está concediendo, que no está concediendo, perdón, que está concediendo interés sobre los daños históricos a una tasa preferencial de los Estados Unidos más 2% a partir del 21 de octubre de 2010 hasta el pago completo. Entonces lo estaba haciendo, concediendo el interés a partir de la fecha de la venta en adelante. Y eso es porque fue anulado, porque el rechazo del interés aquí no se aplica como un enriquecimiento ilícito. El último punto que quiero mencionar, se dice que la tasa fue irracional, que tendría que aplicarse una tasa libre de riesgo, y una vez más atacaron el razonamiento del tribunal, del comité. Esto no está aquí para su consideración. Si acordaron o no, estuvieron de acuerdo o no con el razonamiento de cuál es la tasa que es más adecuada, es un debate que ya habíamos mantenido o que tenemos que mantener ante el tribunal de la nueva sumisión. Ellos hablaron del laudo en Copley, dijeron, bueno, este tribunal dijo que era tasa libre de riesgo. Yo no espero que ustedes estén al tanto de los hechos específicos de este caso, pero este es un laudo de 2012. Las partes informaron ya sobre la tasa de interés y si querían remitirse a este laudo hace desde el 2012 que está disponible este laudo. Las partes presentaron diferentes casos y presentaron sus argumentos sobre esto. Entonces, con esto voy a concluir nuestro argumento de cierre, a menos que el comité tenga algunas preguntas. Gracias. No tenemos preguntas. Señor Torterola, esta es una cuestión administrativa que me gustaría mencionar al comité de anulación. Hoy se introdujo un nuevo documento, un borrador actual de CIADI. Se nos mostraron dos artículos o un artículo con dos partes. Y por supuesto, las demandantes tuvieron la oportunidad de mencionar, o al menos este documento es algo que no pudimos ver antes, ni pudimos presentar ningún argumento porque este documento no estaba en el expediente. Nos gustaría solicitar unos 10 minutos para presentar un argumento sobre el contenido de este documento en particular, porque esto es solo la mitad de un artículo y el 90% del documento no ha sido abordado. No tuvimos la oportunidad porque se presentó de manera tardía y los artículos contradicen en un 100% lo que se está diciendo en el artículo 4. Entonces creo que debiéramos contar con la oportunidad para dirigirnos al al comité de anulación sobre este documento que no constaba en el expediente. Ya se realizó la presentación sobre el contenido y tendríamos que responder. Pero esto estaba en el expediente, sí, por supuesto, de la misma manera que respondieron al artículo del profesor Jones que él mencionó en las preguntas, nosotros respondimos al Código de Conducta Preliminar. Asumo que ambas partes pueden explayarse o realizar comentarios sobre cualquiera de estos dos, el artículo y el Código de Conducta, en algún momento mañana. Creo que eso es diferente. En lo que hace al profesor Jones y la pregunta del profesor Jones, ambas partes tuvieron la misma cantidad de tiempo para prepararse. En lo que hace a la pregunta del profesor Jones, la pregunta fue presentada a ambas partes y respondimos. Este documento se introdujo tarde. Hoy ellos tuvieron la oportunidad de abordar el documento, pero nosotros no. Debemos al menos 5 minutos para ofrecer nuestra idea sobre un documento que no ha estado en el expediente antes. Yo mencioné esta pregunta ayer, ¿no? Y yo respondí, señor,
Sí, mencioné esto ayer. ¿Hice referencia al documento o no? La señora Menaker dijo que está bien si hablan sobre el documento. ¿Es necesario hacerlo ahora? No, no estoy pidiendo hacerlo ahora, pero que a lo mejor me den 5 minutos para mañana. Está bien, le podemos dar 5 minutos para mañana. No sé si estos 2 artículos son nuevos. Me voy a fijar en eso también. Porque el otro ya constaba en el expediente. Ya saben que no es un documento nuevo, simplemente es la versión más actualizada del documento que fue preparada básicamente por las partes en respuesta a lo que acaba de decir el señor Torterola. Él estuvo allí en las negociaciones, sí, pero el documento no. Yo estuve en las negociaciones, pero el documento no se había formulado todavía. Está bien, mañana 5 minutos y vamos a escuchar su opinión sobre el documento. Excelente, gracias. ¿Algún otro comentario, señor Torterola? No. No sé si nos van a enviar las preguntas esta noche para organizarnos para mañana. Si no hay nada más, simplemente necesitamos prepararnos para las preguntas mañana. No estoy presionando para nada al comité para que nos haga las preguntas hoy. Simplemente estoy... Entonces va a dormir menos esta noche. Personalmente no las necesitamos esta noche. Estaba tratando de entender qué tipo de ejercicio vamos a realizar mañana. Señora Menaker, yo dependo del tribunal, por supuesto que preferimos recibir las preguntas con antelación para pensar sobre ellas y esto será útil también para responder de la manera más acabada posible. Creo que podemos hacerlo mejor si nos adelantan las preguntas, pero no sé si ya las han preparado. Sí, pero todavía necesitamos trabajar un poquito más en estas preguntas para no repetir algunas cosas. Queremos un buen documento, luego queremos ver si ustedes pueden responder a ellas oralmente o si prefieren no hacerlo y responderlas por escrito. Entonces, creo que es bastante inusual que reciban tantas preguntas, un número tan alto, y ustedes tal vez necesiten armar la respuesta, encontrar apoyo, y es muy difícil para los tribunales y los comités de anulación cuando necesitan obtener realmente una respuesta y tratar de entender las respuestas que ofrecieron las partes después de 2 días de haber estado privados de cualquier posibilidad de descansar. Entonces, yo creo que no le beneficia a nadie escuchar respuestas que son realmente a la ligera. No hay presión. No quiero darles más y más trabajo, pero piensen si sería mejor responder por escrito y tal vez lo necesitan decidir después de ver las preguntas. Otro comentario que me gustaría dejar en manos del comité de anulación. Si las preguntas se responden aquí, en el momento, y tal vez podemos explayarnos más por escrito, al menos ustedes tendrán la oportunidad de confrontar ambas posturas. Mi preocupación sería reemplazar las preguntas por algo escrito que para lo cual solamente tendremos una oportunidad y no tener así la posibilidad de confrontarnos. Entonces, si las preguntas van a ser por escrito, honestamente, respetuosamente, le pido al comité 2 rondas para que nada quede sin responder. Bien, gracias. Entendemos. Mi preocupación, como ya lo dije antes, es que este procedimiento ya ha estado en curso durante un tiempo increíble y sin entrar en detalles, siempre hubo solicitudes de escritos, más escritos, no hay, el debido proceso es siempre insuficiente y mi preocupación es que queremos llegar a
a un fin. Uno siempre puede responder una ventaja, y entiendo completamente que parece que ustedes están deseando algún tipo de escritos posteriores a la audiencia. Entiendo que esta es una preferencia de ustedes, si bien llegué a este procedimiento sin el deseo de estos escritos posteriores a la audiencia. La motivación detrás de esto era poner punto final. Si alguien tiene algo para decir, intercambiamos documentos, eso es todo, y no reciben algo por escrito y la otra parte dice, bueno, yo necesito responder, bueno, esto está tergiversado, yo tengo que responder, y esto es sin fin. Es bastante inusual tener escritos posteriores a la audiencia en una fase de anulación. No sé si hay alguno que ha tenido 2 rondas. Ya mucho se ha dicho, ha sido una audiencia extensa, en especial si nos reunimos mañana. Creo que tenemos que tratar de llegar a un fin. Yo puedo hacer la segunda ronda en 5 días, 10 días. No podemos dejar algo sin responder. So, gentlemen, gentle ladies, we will do our best to send Caballeros, damas y caballeros, vamos a tratar de enviar, aunque sea un borrador muy aproximado, y también nos reservamos el derecho de hacer más preguntas para que ustedes tengan una idea de lo que tenemos en mente, y mañana por la mañana ustedes nos dicen, es imposible que podamos abordar estas preguntas en 3 horas, necesitamos hacerlo por escrito, de lo contrario va a ser un lío y no van a poder entender lo que decimos. Entonces, ustedes se fijan en las preguntas, mañana por la mañana nos hacen saber qué es lo que piensan. Ambas partes me tienen que decir un poquito más sobre el flujo de caja. Hoy me perdieron cuando hablaron de eso. Necesito más información para entender qué datos históricos se usaron, no se usaron. Y necesitamos hacer ese ejercicio nuevamente porque ahora estamos todos agotados. Por supuesto, y tendrá usted los 5 minutos. Por supuesto, y vamos a comenzar con los 5 minutos, con la introducción, los 5 minutos sobre el documento, y luego ustedes nos dirán qué piensan sobre las preguntas. ¿Les parece justo? Sí, está bien. ¿Le parece bien que tal vez digamos queremos responder a algunas pero no a todas, o decidimos? Sí, nosotros acogemos cualquier contribución de la parte. Van a tener información, ustedes pueden reaccionar, pero es algo que luego podremos utilizar en una decisión, no algo que tengamos que luego revisar una transcripción, ¿de acuerdo?
Y debo decir que no sé por qué otros comités optaron por no tener escritos posteriores a la audiencia. Para mí es el más importante siempre. Quizás cuando no hay testigos, no lo sé. En mi experiencia y lo que he visto cuando realizamos algo